Hola, ¿cómo andan? Em, la idea acá es que les sirva de ayuda este video para el trabajo en conjunto que van a tener que realizar, trabajo práctico número 2 y trabajo práctico número 3. Son muchos detalles que hay que tener en cuenta, pero les voy a nombrar los principales así no tienen ningún tipo de problema cuando vayan a trabajar en el trabajo práctico. Primero que nada, tengan en cuenta y, y si es posible, es que tengan el mismo Premiere. Si tienen el mismo Premiere, no va a haber problemas, que problemas pueden aparecer por muchísimos lados, pero en caso de tener el mismo Premiere, directamente se van a poder compartir el proyecto con las modificaciones que cada una le hizo y eso le va a poder abrir en la computadora de su compañero o compañera. En caso que no tengan el mismo Premiere, van a tener que o renderizar, hacer renders y ir editando sobre los renders mismos, que eso es contraproducente en cuanto a tiempo y en cuanto a calidad de imagen, porque la calidad de imagen se le va a empezar a pixelar después de tantos renders. Otra opción a tener en cuenta es esta página que les estoy mostrando acá. Esta página les convierte el archivo del proyecto del Premiere. Se los convierte para que lo puedan utilizar en su Premiere más antiguo. El problema es que es una página de internet, puede seguramente saltar algún error o alguna falla. Así que yo les diría que no se confíen mucho en, en esto, pero bueno, es una opción más a tener en cuenta por si tienen distintos Premiere. Otra cosa que deberían tener en cuenta es tener exactamente los mismos archivos o las mismas carpetas. Exactamente digo, nombre de carpeta igual y nombre de archivo iguales. Entonces directamente se podrían pasar el proyecto del Premiere, que pesa muy poco, y les sería mucho más sencillo de trabajar. O directamente tener las mismas carpetas y cada vez que una de las dos personas agregue un archivo o un archivo de video o un archivo de sonido, se lo tendrían que pasar y ahí compartirse el mismo archivo para que después no salte un error cuando abran el nuevo proyecto. Por ejemplo, si yo a este proyecto agarro y le agrego un archivo cualquiera, este archivo lo puedo agregar porque lo tengo en mi computadora. En caso de que compartan el proyecto con su compañero o compañera, tengan en cuenta que este archivo que yo puse desde mi computadora no lo va a tener mi compañero o compañera en su computadora. Entonces va a aparecer inhabilitado. Le va a aparecer este cartel. Y tengan en cuenta esto que funciona tanto para imagen como para sonido. Porque uno a veces agarra y le agrega sonidos no diegéticos o también le agrega un ambiente o cuestiones de construcción sonora, se olvida de copiarlos de una carpeta a la otra o de descargarlos y pegarlo en la misma carpeta que venías trabajando. Digo, esas cosas suelen pasar y la idea es que no les pase porque para que no tengan problemas después. Otra cosa más, en caso de que quieran tocarle color, corregir color o, o agregarle efectos o llevarlo desde el Premiere hacia otro programa, como por ejemplo el DaVinci, señalan lo que es la línea de tiempo, la señalan y van a archivo, exportar. Por lo general uno pone medios cuando exporta un archivo cerrado, pero esto lo que vamos a exportar es la metadata. ¿Qué es esto? Es la línea de tiempo con toda la ubicación de los archivos, tanto de imagen como de sonido. Ok, entonces exportar y acá vamos a OMF.
ahí le damos aceptar. Esta carpeta van a tener que copiarla también y pasársela al que utilice la computadora, el DaVinci. En caso que también que lo quieran abrir en otro Premiere o en el After Effects, o también lo pueden abrir con este OMF. También pueden utilizarlo en el Pro Tools, en el Cubase, etcétera, etcétera. Ahí le damos a aceptar y ahí ya nos lo guardó al archivo acá. Una vez que está el OMF renderizado, ya les quedan estos dos archivos: archivo OMF y un documento de texto. Con estos dos archivos más los originales, van a poder abrir el proyecto en otra computadora con total tranquilidad, utilizando o el DaVinci o el After Effects, o en el caso del sonido, Cubase. Pueden utilizar el Pro Tools. El OMF lo que permite es que si este corte está en este minuto, en el 2046, luego en el OMF el corte este va a aparecer también en el 2046 del otro programa. Es como una buena opción para tener en cuenta por si quieren trabajar y mudar de programas, ya sea para hacerle el sonido más profesionalmente en el Pro Tools o Cubase, o otros programas de sonido que existen, o si quieren tocar color, ir más lo específico del color y de la corrección de color, también le va a servir para ir al DaVinci. Pero siempre tienen que tener en cuenta que deben tener los archivos originales, ¿ok? En caso de que trabajen el sonido, también otra opción es exportar AAF. Esto lo que permite es que el orden de los archivos de sonido estén tal cual como están, muchas veces porque hay archivos encimados y fundidos y esas cuestiones que si uno tira un render después no puede tocar independientemente los archivos. Con un AAF o con el OMF que probamos recién, lo van a poder tocar directamente desde cualquier programa de edición de video. Por ejemplo, si yo tiro un render de estas 4 capas de sonido, se van a escuchar encimados y no hay forma de que uno después pueda editar sobre esto, o mover volúmenes. Al exportar un OMF o un AAF, necesitamos ponerle un bip antes que nada a la imagen. Entonces vamos acá, barras y tono, aceptar, ya que me lo tira como en el proyecto, y lo ubicamos acá. Esto es muy largo, entonces lo mejor que podemos hacer es agarrar un fotograma y ubicarlo justo 6 segundos antes de que empiece la primera imagen, ¿ok? Entonces nos fijamos acá en 2:42:20, vamos 6 segundos para atrás, que sería 2:36:20, agarramos el fotograma y lo ponemos acá. Entonces ahí ya tenemos el sonido del bip para sincronizar el video con el AAF. En caso de los celulares, una de las formas más sencillas que encontré para que puedan trabajar es que vayan renderizando y pasándose los archivos renderizados y reeditando sobre ese mismo render. ¿Por qué? Porque no se puede hacer básicamente una copia abierta y pasar a otro celular con los programas de edición que hay hoy en día en el celular. O por lo menos yo no los conozco. Y si saben de cómo hacerlo, más que agradecidos si nos quieren pasar la información. En caso de que no tengan celular, una de las personas o computadora pueden agarrar y trabajar a partir de un storyboard o una escaleta, ¿ok? Eso básicamente funciona en el sentido de
estructura. Una escaleta, por ejemplo, sería armar justamente el esqueleto del corto. ¿Por qué? Porque si quiero transmitir tal temática, desde la escaleta ya se tendría que divisar un poco esa idea que tengo del corto que voy a hacer. Entonces, una de las soluciones es participar desde ahí, en caso de no tener computadora o celular. Bueno, cualquier duda o consulta, ya saben que estamos o por el Facebook o por el mail.